¿Qué educación recibían los soldados más letales de Grecia? ¿Hablamos de los espartanos? Se dice que eran sometidos al entrenamiento más extremo que daba resultado a esos soldados preparados para la guerra. Y es que cuentan las crónicas que a los niños se les sometía a prácticas penosas, un método para endurecerlos que consistía, entre otras cosas, en bañarles en vino y alimentarlos con forraje. Hoy hablamos de la educación de los soldados espartanos. De la educación espartana, muy diferente a la que recibían los jóvenes de otras ciudades-estado, está con nosotros vía telefónica Pablo Villanueva, profesor de Historia. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Fernando, encantado de estar con vosotros y poder hablar de estos soldados temidos por su fiereza, pero sobre todo ver que esa fiereza y esa leyenda que les envuelve está pues teñida de una realidad muy muy palpable, que es la educación que recibían. Así que si quieres abundamos un poquito más en este asunto. Pues me parece muy bien y creo que para nuestros oyentes será interesante, para todos nosotros. Pues no en vano ha quedado ese dicho de educación espartana, cuando hablamos de una educación un tanto férrea y quizás con una disciplina, no sé si desmedida, pero ciertamente enfatizada. Ahora hablemos en sí de los datos, cómo se produce esa educación espartana. Se cuenta que los ancianos de la tribu, los gerontes, decidían si los recién nacidos debían ser criados o si su salud era mala, pues en ese caso se les abandonaba en la ladera de la montaña. Tan cruda era la realidad, esa selección no tan natural, sino quizás más forzada, que nos llevaría a pensar en otros momentos de la historia donde el ser humano ha querido simplemente hacer crecer al más fuerte. Pues la verdad es que sí que algo de realidad debe haber, bastante de realidad. Tenemos una fuente latina, Plutarco, que en su vida de Licurgo fue uno de los legisladores de Esparta, creó una especie de constitución espartana llamada la Retra, que al final quiere decir esa palabra lo dicho, lo escrito, ¿no? Recordamos que estamos en los primeros tiempos de las culturas antiguas que están desarrollando su idioma. Pues en esa vida de Licurgo, Plutarco nos hace referencia pues, efectivamente a este episodio, a este sistema de eugenesia, podemos llamar, que nos conecta con otras épocas mucho más recientes, por cierto, y también trágicas, donde esos gerontes no solamente desechaban a aquellos niños que no tenían una constitución, digamos, saludable o robusta en apariencia, sino que no solo los abandonaban, sino que además en algunos casos los arrojaban por la ladera de una zona barrancosa del monte Taigeto, y bueno, pues si superaban la prueba, los saludables eran devueltos a su familia, pero ya hablamos de un infanticidio provocado, ¿no? Y esto ya nos genera una sensación bastante negativa. Lo interesante del sistema educativo espartano, que se lleva a cabo más o menos a partir de mediados del siglo VI antes de Cristo, sería la época de apogeo, digamos, de este sistema, es que tenía tres características. Una, que era obligatorio, era un requisito indispensable para obtener la ciudadanía, que era colectivo, no era una educación individualizada con un preceptor esclavo al estilo de los atenienses, por ejemplo, o en otras polis griegas, sino que esta agogé, que así es como se denominaba el sistema educativo espartano, reunía a los niños por grupos de edad y en distintas etapas. Era, por tanto, un sistema colectivo, y en tercer lugar era un sistema totalmente organizado por el Estado. El propio gobierno de la ciudad gestiona esta educación pública como una de sus principales misiones, lo cual nos puede parecer positivo el valor, ¿no?, de decir, bueno, sí, el Estado lo organizaba. Incluso Platón y Aristóteles hablaron a favor de este tipo de iniciativa. Me refiero al hecho de que lo organizara el Estado. Vamos a ver cómo los niños, bueno, pues tú mencionabas que pasaban por una etapa inicial en los primeros 7 años de edad, en la que eran sometidos a todo tipo. Los que ya habían sobrevivido a esa primera criba lamentable de los gerontes, pues eran bañados en vino o obligados a
a ser alimentados con forraje. Lo de bañarse en vino, por explicar un poquito más para nuestros oyentes, Aristóteles menciona en una de sus obras que el vino provocaba convulsiones y de alguna manera eso hacía que bueno, pues que algunos sucumbieran ante esas convulsiones y de hecho morían cuando eran sumergidos en ese vino y otros pues sobrevivieran y se fortalecieran, digamos, superasen otra dura prueba. El misterio de este vino, que ya nuestros oyentes también estarán preguntándose qué tipo de vino es este que mata a los niños, era que era enriquecido, por así decirlo, con distintos tipos de plantas, de sustancias alucinógenas, lo cual, pues bueno, al filtrarse por los poros de la piel, generaba ese tipo de convulsiones y de ataques que, bueno, pues podían hacer que el niño efectivamente falleciera. Se les instaba también a los padres a que fueran niños criados sin pañales. Lo de los pañales, más que nada, no tanto está relacionado con las necesidades fisiológicas, sino con el que esos pañales no constriñesen, no apretasen la musculatura del niño, que querían que se desarrollase plenamente. Y también está relacionado con la climatología. De alguna manera el hecho de que pudieran aprender a soportar el frío y el calor sin ese pañal les hacía más resistentes, más robustos, más fuertes. Esa primera etapa hasta los 7 años pues era básicamente así, ya bastante dura. Además, bueno, se les sometía a castigos físicos, pero bueno, si quieres, pues vamos abundando también en la etapa siguiente, que sería la etapa clave de los 7 años a los 20, porque, bueno, pues como ya vemos, la etapa inicial ya era para verdaderos héroes, para verdaderos supervivientes. Esto nos conecta también con una cosa muy de examinar, ¿no? Muy digna de examinar, que es la gente que ha sobrevivido a un episodio traumático y prolongado, pongamos por caso una guerra, ¿no? Y que luego suele tener una longevidad bastante grande, ¿no? Y una esperanza de vida bastante grande. Esto parece demostrarse en algunos episodios, como en la Guerra Civil Española, ¿no? La generación que sobrevive a la guerra luego muere o está falleciendo con unas edades muy elevadas, ¿no? Y es curioso que, desde luego, este tipo de pruebas tan duras, o de educación tan dura, forjaba este carácter tan indómito, tan al servicio de la patria de Esparta. Y bueno, si quieres hablamos un poco más ahora de la etapa central. Interesante esas conexiones, interesantes son con otros momentos de la historia y con otros pensamientos y la evolución del ser humano y cómo enfrenta las diferentes crisis y dificultades en la vida. Lo cierto es que, hablando de la educación de los espartanos, el propio gobierno de Esparta asumía la tutela y la educación pública de los futuros soldados, para lo cual destinaban a funcionarios especializados. Y si te parece, como ya sugerías, hablamos de ese proceso. Vamos a la siguiente etapa, la educación de los jóvenes a cargo del Estado, que organizaba en especies de bandas, Angelae, supervisadas por magistrados, todo un proceso de liderazgo, de desarrollo de liderazgos, que no sé si podemos emular de alguna manera, pero por lo menos sí describir. Bien, efectivamente eran asignados a un tutor y a su vez se les hacía formar parte de una unidad militar, porque esta educación iba ligada a lo militar. Si no lo hemos dicho, pues conviene mencionarlo ahora. Desde el principio, una unidad militar infantil que estaba capitaneada por un muchacho mucho mayor que el resto de miembros. De hecho, se habla de que esos capitanes o monitores, digamos, por llamarlos de algún modo, pues frisaban la edad de 19 años, más o menos. Aprendían en ese periodo, por decir algo que nos puede sonar un poquito más suave, a leer y a escribir, aunque lo básico, y también aprendían canto, aunque también ese canto solía limitarse a las marchas militares. Desde luego, eran adiestrados en el manejo de armas, en el hecho de marchar en formación, y en un principio que era la obediencia ciega a los gobernantes. Todo ello basado en los principios del rigor y la disciplina, y a partir de ahí pues se ejercitaban en la lucha, en el atletismo,
y bueno, pues se les hacía pasar todo tipo de privaciones. Por ejemplo, se les entregaba solamente un manto para cubrirse, uno para todo el año, ¿no? Y bueno, pues y no se les permitía prácticamente bañarse, con lo cual el aspecto que debían tener debía ser a nuestros ojos un aspecto bastante andrajoso, pero totalmente pues forjado en este tipo de pruebas. A veces se les obligaba a robar precisamente el alimento, y esto era una prueba más, porque si lo robaban y eran sorprendidos en el acto de robar, se les castigaba duramente, no por robar, sino por haberlo hecho torpemente y haber sido descubiertos. Se dice también que dormían en un lecho de cañas que estaban hechas cortadas por ellos mismos. Ellos preparaban su cama. Todo esto nos puede sonar a una preparación militar de supervivencia, ¿no? de maniobras militares actuales. Sin embargo, se llevaba a cabo, como hemos dicho, desde una época pretérita, como es el siglo VI antes de Cristo. De niños eran rapados completamente el pelo, aunque luego, cuando se convertían en adolescentes, los llamados efebos, se les dejaba el cabello largo y bueno, se lo cuidaban un poco más dentro de estas condiciones que digo. Se les enseñaba también a hablar. Digo hablar en el sentido de la retórica, del discurso, aunque sabemos que la región a la que pertenecía Esparta era Lacedemonia, y de ahí viene ese apelativo, el laconismo, ¿no? El hablar lacónicamente, y es hablar de una manera concisa, breve, citando las ideas principales, ¿no? Y bueno, pues en definitiva también se les castigaba, por citar otro elemento clave, normalmente a apaleamientos en los que eran sujetados a un palo, o ellos sujetaban un palo en el medio del bosque y eran azotados severamente por sus compañeros, o a veces hasta la muerte, ¿no? Y sus compañeros además no debían inmutarse ante ese episodio trágico de que muriera otro compañero. Todo este tipo de cosas son elementos que constituían la educación de un chico, de un joven espartano, ¿no? A partir de ahí pues venía la etapa donde eran ya utilizados como tropas de élite ya en los últimos 10 años de servicio, de los 20 a los 30, y estaban plenamente formados para la lucha. Y a partir de los 30 pues ya se convertían en ciudadanos con plenos derechos, lo que se llamaban los homoioi, y se les asignaba unas tierras propias donde, digamos, podían retirarse. O sea que el servicio era relativamente corto, el servicio que daban al Estado, pero muy efectivo, porque sabemos que Esparta efectivamente gozó de un poderío militar solo igualable al de Atenas, aunque Atenas en una modalidad muy, muy diferente. Aprendemos sin duda de la historia. Según el historiador clásico Plutarco, se nos cuentan otros elementos que estaban en la educación, el leer y el escribir, obviamente, también muchos otros aspectos, pero sobre todo un enfoque militar ante todo. Todo esto, ¿qué huella sabemos que dejaba en estos jóvenes? Hoy hablaríamos no solamente de preparación militar, de liderazgo, hablaríamos de malos tratos, de coacción, de muchos otros aspectos, otros enfoques complementarios, pero había algunos que reaccionaban. ¿Sabemos alguna historia de alguien que reaccionaba en contra, algunos que huían posiblemente, o todos terminaban siendo importantes soldados que hacían su contribución a Esparta? Bueno, efectivamente, sabemos que había lógicamente intentos de huir de este sistema. Lo cierto es que yo me quedaría con eso, que claro, hoy todo este tipo de prácticas estarían denunciadas por tribunales de menores y totalmente prohibidas en las naciones por lo menos desarrolladas, ¿no? Pero es cierto que sí que conseguían una cosa, y era el vínculo entre los soldados desde la niñez. Al fin y al cabo, los supervivientes a todo este sistema, porque eran verdaderos supervivientes, habían dormido, comido, luchado y hecho un montón de actividades a lo largo de estos años con sus compañeros de armas de la infancia. O sea, se habían conocido desde el principio. Se había generado un ambiente de camaradería. Cierto es que esto se confundía muchas veces con las prácticas y las relaciones homosexuales, porque el matrimonio era una práctica tardía en el caso de los espartanos, y en cualquier caso sí que generaba ese luchar codo con codo, y esa característica les confería una fuerza difícil de derrotar. Desde luego no sé o me cuestiono si estas son las prácticas más adecuadas, y bueno, estoy realmente en contra de este sistema. Lo que pasa es que cada cosa hay que juzgarla también dentro de su tiempo y dentro de lo que ellos pretendían
obtener de este sistema. A ellos, militarmente, a los espartanos, les fue bien aplicando este sistema, si bien es cierto que creaban verdaderas máquinas de matar y gente totalmente inhibida de cualquier tipo de emoción o de subjetividad o de compasión, ¿no? Y todo este tipo de cosas pues nos puede parecer hoy en día muy, muy negativas. Esa sería un poco mi balance un poco de todo este sistema de la AOG. Interesantes conclusiones al final si miramos hacia la historia y según también algunos acontecimientos no tan lejanos en el tiempo, encontramos que quizás no todos los elementos, pero algunos han pervivido, han sobrevivido en la preparación de cuerpos de élite, de grupos, quizás no a edad tan temprana, pero tenemos todavía, quizás nos horrorizamos desde Occidente, aunque tenemos la realidad de los niños soldados en gran parte del mundo. Al final, Esparta no queda tan lejos. Efectivamente, Fernando, eso es lo que quizá me ha faltado por mencionar. Esto se está produciendo ahora de alguna manera en algunos lugares del mundo y Esparta pues queda muy cerca, ¿no?, de esos países que lamentablemente están empleando a niños para convertirlos en esas máquinas de matar insensibles, porque además en esa etapa en la que se puede moldear el carácter, como es la infancia y la adolescencia, pues se producen todo tipo de actos violentos o todo tipo de educación de este tipo espartano para generar esa ausencia de sentimientos, esa ausencia de compasión y ese objetivo común que es eliminar al enemigo, ¿no? Y tenemos que condenar claramente este tipo de prácticas en la actualidad. Dentro de la Edad Antigua, por supuesto, lo podemos condenar también, aunque bueno, pues ellos hicieron su elección. Luego Esparta también caerá en desgracia con la llegada de Alejandro Magno y bueno, pues pasará como otras tantas civilizaciones que han tenido su momento de apogeo y su momento de declive. Y básicamente esa sería mi conclusión final. Muchas gracias, Pablo Villanueva, profesor de Historia, por acercarnos a otro enigma de la historia. Hoy hablando de la educación espartana, la AOG espartana, el entrenamiento extremo que daba por resultado los soldados más letales de Grecia. Agradecemos a nuestro especialista Pablo Villanueva